continuar con los problemas de las ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿sí? Ya habíamos trabajado en unos problemas. La característica de este tipo de ecuaciones era que como coeficiente tenía una expresión de una potencia de x con un exponente igual al orden de la derivada, ¿sí? Entonces vamos a hacer un problema más. Resolver la siguiente ecuación, ¿sí? Observemos acá, ¿sí? La parte izquierda, ¿sí? Corresponde a una ecuación de Cauchy. El coeficiente de la derivada, de las derivadas, tiene como coeficiente una potencia de x, ¿sí? Con un exponente igual al orden de la derivada, ¿sí? Entonces tenemos ahí esa expresión. Como está igualada a la tangente del logaritmo natural de x, esta expresión pues la vamos a trabajar con variación de parámetros, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con variación de parámetros, ¿sí? Lo primero que necesitamos es resolver la homogénea asociada, ¿sí? Vamos a resolver x cuadrado multiplicado por la segunda derivada de y más x veces la primera derivada más y igual a 0, ¿sí? Esto que tenemos acá, ¿sí? Sería la ecuación homogénea asociada, ¿sí? Hemos dicho de que este tipo de ecuaciones, ¿sí? Su solución es y igual a x a la n, ¿sí? Entonces, hay que derivar, ¿sí? Y sustituir acá y encontrar los valores de m correspondientes a la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, la primera derivada sería m veces x a la m menos 1, ¿sí? La segunda derivada sería igual a m factor de m menos 1, ¿sí? Por x a la m menos 2, ¿sí? ¿Observen? Ahora pues vamos a sustituir en esta ecuación. Vamos a sustituir, ¿sí? Para poder determinar lo que es los valores de m, ¿sí? Entonces tenemos x cuadrado, ¿sí? Por la segunda derivada, ¿sí? Esto sería m por m cuadrado, ¿sí? Y aquí sería menos m, ¿sí? Factor de x a la m menos 2. Dice más x multiplicada por la primera derivada, ¿sí? Que sería m veces x a la m menos 1, ¿sí? Luego más y. Se observan es x a la m. Y esto igual a 0. Ya habíamos visto en el problema anterior, ¿sí? Que al multiplicar x al cuadrado, en este caso por x a la m menos 2, eso produce x a la m, ¿sí? X a la m factor de m cuadrado menos m más acá, ¿no? ¿Sí? Cuando yo multiplico estas expresiones, nuevamente obtengo x a la m, ¿sí? Por m más x a la m igual a 0, ¿sí? De tal manera que si yo observo todos los términos, tiene como factor a x a la m, ¿sí? X a la m, ¿sí? Sería, acá sería m cuadrado menos m, ¿sí? Más m más 1, ¿sí? Igual 0, ¿sí? Hemos dicho que un producto es igual a 0, ¿sí? Si uno de los factores vale 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos?
que x a la m va a ser diferente de 0. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá, que sería, en otras palabras, sería, bueno, se elimina, sería m cuadrado más 1, sería igual a 0, ¿sí? De esto resulta, ¿sí? Si esto lo trabajamos, resulta que m es igual a más o menos que, más o menos i. Es decir, tenemos entonces que nuestro alfa va a ser igual a 0, ¿sí? Y nuestro beta va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Cómo sería la solución de ese problema entonces? Bueno, y eso 1 sería igual a qué. Vamos a ver, ¿alguien recuerda? ¿Quién sería la solución 1? Sería x a la... Sería x a la pero es 0, entonces sería 1. A la 0, entonces eso lo que haría es que 1. coseno de 1 por el logaritmo natural de x, o sea, lo... Correcto, sí, porque como beta vale 1, ¿no? Y la segunda solución, pues sería similar, solo que en vez de coseno llevaría que seno, ¿sí? Estas son las funciones que conforman nuestro conjunto fundamental, de tal manera que y sub c sería la combinación de esas dos funciones. C sub 1 por coseno de logaritmo natural de x, ¿sí? Más un C sub 2 por el seno del logaritmo natural de x, ¿sí? Luego, pues hay que utilizar variación de parámetros, ¿sí? Para encontrar la solución particular, ¿sí? Entonces, para poder responder esta pregunta, ¿sí? Vamos a utilizar variación de ¿qué? De parámetros, ¿sí? Para eso necesitamos a f de quién. ¿Quién es nuestra f de x, compañeros? ¿Quién es nuestra f de x? Tangente de x. Tangente de logaritmo natural de quién. ¿Qué dicen los demás? Es ese mi f de x. ¿Qué dice? Esa será mi f de x que voy a utilizar en variación de parámetros. Hay que estandarizar la ecuación diferencial. Correcto, hay que estandarizarla, ¿sí? Este es uno de los errores que se cometen a la hora del examen, ¿sí? Que no estandarizan y toman esta expresión, ¿sí? Ahí tenemos problemas si hacemos eso, ¿sí? Pero entonces, nuestra f de x, ¿sí? Como dice compañera ahí, hay que sacarlo cuando nosotros estandarizamos, ¿sí? Entonces sería y' ¿no? Más 1 sobre x y' más 1 sobre x cuadrado y igual a la tangente del logaritmo natural de x sobre x cuadrado, ¿sí? Ahora sí, podemos decir quién es mi f de x, compañeros. El logaritmo, bueno, no, la tangente del logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Correcto, ¿sí? No se les olvide que el f de x se toma de la expresión o de la ecuación diferencial que se debe de estandarizar primero, ¿sí? Si no está estandarizado, nos va a dar otra cosa. Entonces, para poder resolver el problema hay que encontrar el Browskiano. ¿Browskiano de qué? De Y1 y qué. Y Y2.
Entonces aquí tendríamos el coseno del logaritmo natural de x. Y aquí tendríamos el seno del logaritmo natural de x. ¿Sí? ¿Quién es la derivada del coseno del logaritmo natural de x? Es menos que. Menos el seno del logaritmo natural de x sobre x. Ajá, del seno del logaritmo natural de x sobre x. Y la derivada del seno es que coseno del logaritmo natural de x sobre x. ¿Sí? Veamos. Multiplicando acá en diagonal, tendríamos el coseno cuadrado del logaritmo natural de x sobre x, menos este producto, ¿sí? Pero este producto va a dar negativo, entonces menos este producto, con este menos se nos va a hacer ¿qué? Más, y seno por seno sería seno ¿qué? Cuadrado del logaritmo natural de x, ¿sí? Sobre x. ¿Cuánto nos da eso al final, compañeros? ¿Cuánto nos da? Si yo saco factor común 1 sobre x, quería 1 sobre x factor del coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto nos daría el trotskiano? 1 sobre x. 1 sobre x, correcto. Ya teniendo el trotskiano, ¿sí? Vamos a proceder a encontrar W1 ¿sí? y W2. W1 dice que hay que quitar la columna 1, rellenarlas con 0 y al final f de x. Como es de 2 por 2, pues solo habría acá un 0. ¿Sí? Si fuera de mayor orden, pues vamos poniendo 0 ceros y al final ponemos f de x. ¿Quién es nuestra f de x? La tangente de qué? Del logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Y la columna, bueno, esta es la columna 1 que hay que modificar. La columna 2 es idéntica a la que está en el trotskiano, ¿sí? ¿Qué nos da ese W1? ¿Cuánto nos quedaría el W1? ¿Compañeros? ¿Positivo o negativo? Bueno, negativo, ¿no? Y sería el seno del logaritmo natural de x multiplicada por la tangente del logaritmo natural de x sobre x cuadrado. ¿Quién es tangente, compañeros? Seno sobre coseno. ¿Cómo me quedaría entonces? ¿Seno qué? Cuadrado. Seno cuadrado. Del logaritmo natural de x sobre x cuadrado por el coseno del logaritmo natural de x. Vean si está bien eso ahí, por favor. ¿Estamos bien por ahí? Entonces ya tenemos acá W1, ¿sí? W2. Pues vamos a quitar la columna 2 del trotskiano. La columna 1 sería exactamente la del trotskiano. Sería coseno del logaritmo natural de x sobre menos seno del logaritmo natural de x sobre x. Y dice acá que vamos a sustituir la columna 2 por puros ceros y al final
Vamos a poner f de x. Cero acá. Y al final f de x. F de x será tangente del logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Quiere decir que W2 aquí va a ser igual al coseno del logaritmo natural de x por la tangente del logaritmo natural de x sobre x cuadrado. ¿Sí? ¿Quién es este producto, compañeros? Tangente seno sobre coseno. ¿Cómo me quería W2? Seno del logaritmo de x sobre x cuadrado. Ajá, correcto. Sería W igual a seno del logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Ya tengo los elementos. Solo me falta encontrar los u. Vamos a ver. U sub 1 prima, ¿sí? Es W1 entre W. Pero W1 teníamos que era esta expresión. Menos el seno del seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado del logaritmo natural de x sobre x cuadrado por el coseno del logaritmo natural de x sobre el grosquiano que era 1 sobre x. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto, compañeros? ¿Cuánto nos queda? Seno cuadrado del logaritmo natural de x sobre x coseno logaritmo natural de x. Sobre x coseno del logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, para encontrar un sub 1, integramos esta expresión. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer ahí para integrar esa expresión, compañeros? ¿Podemos hacer una sustitución del logaritmo natural de x? ¿Cómo? Una sustitución del logaritmo natural de x. Correcto, sí. ¿Qué más? Por ejemplo, este seno cuadrado, ¿cómo lo puedo escribir, compañeros? 1 menos Como coseno. Coseno cuadrado del logaritmo natural de qué? De x, ¿sí? Y abajo tengo x coseno del logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Cuánto me daría esa expresión? Vamos a ver. Menos, cuando haga acá la distribución, quedaría 1 sobre x coseno del logaritmo natural de x menos por menos me va a dar más la integral. Cuando hago este cociente, ¿qué me va a quedar? Coseno del logaritmo natural de x sobre x por el diferencial de x, ¿sí? ¿Voy bien ahí? Sí. ¿Cuánto da la primera integral? Bueno, esto es 1 sobre coseno, ¿quién es? Secante. La secante. Es secante, ¿sí?
secante del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x, ¿sí? Más la integral del coseno del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x, ¿sí? Acá no hay ningún problema, podemos integrar directamente o si ustedes quieren pueden hacer el cambio de variables, ¿sí? Por la derivada de esto que está dentro, ¿quién es? 1 sobre x. 1 sobre x, esto lo podemos hacer directamente, porque si hay una función y su derivada está ahí, entonces podemos integrar directamente. Entonces tendríamos acá quién es esta integral, compañero. El logaritmo natural del valor absoluto de quién. El de la secante. De coseno. ¿De la secante cuánto es? Más la tangente. Más la tangente, ¿sí? En este caso, del logaritmo natural de quién? De x, ¿sí? ¿Quién es la integral de esta expresión? Menos ¿Seno o menos seno? menos seno. Seno. Es seno positivo. Seno positivo. Sí, correcto. Seno del logaritmo natural de quién? De x, ¿sí? De x. Ya tengo a un sub 1, ¿sí? Ahora necesito que un sub 2, ¿sí? Entonces se pone un cuadrito acá. Ahí está. Un sub 2' sería W2 entre W. ¿Quién era W2? Acá lo tenemos, ¿sí? Seno del logaritmo natural de x sobre x cuadrado dividido entre el grosquiano, que era 1 sobre x. ¿Cuánto nos queda esa expresión entonces? Nos quedaría seno del logaritmo natural de x sobre x, ¿sí? Y luego pues integramos. Y encontramos quién va a ser nuestro usutor. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos. ¿Quién es la integral del seno del logaritmo natural de x sobre x? Sería menos coseno del logaritmo natural de x. Correcto. Menos coseno del logaritmo natural de x, ¿sí? Observen que solo estoy utilizando la primitiva, no le estoy poniendo la constante, ¿sí? Ya tengo mis elementos. Puedo afirmar entonces que YP es 1 por Y1 más U2 Y2. Sustituimos. ¿Quién es U1? Acá lo tenemos. Logaritmo natural del valor absoluto de la secante de logaritmo natural de x más la tangente del logaritmo natural de x más el seno del logaritmo natural de x. Y eso lo vamos a multiplicar por quién, compañeros. ¿Por quién va a ser El seno del logaritmo natural de x. Ajá, por Y1. Y Y1 es el coseno del logaritmo natural de qué? De x, ¿sí? Más U sub 2.
sub 2 acá lo tenemos. Entonces sería acá menos coseno del logaritmo natural de x. Y esto, u sub 2, ¿por qué no vamos a multiplicar? Por y2. ¿Quién es y2? Seno del logaritmo natural de x. Seno del logaritmo natural de qué? De x. Pregunto, al aplicar la propiedad distributiva, acá nos quedaría que esta expresión multiplicado por el coseno del logaritmo natural de x, luego más seno por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces tendríamos acá menos logaritmo natural de la secante del logaritmo natural de x más la tangente del logaritmo natural de x multiplicado por el coseno del logaritmo natural de x. Eso es al aplicar esta propiedad distributiva. Ahora vamos acá. Más seno del logaritmo natural de x por el coseno del logaritmo natural de x y luego esta expresión. ¿Se nos va a cancelar, sí o no? Sí. Entonces ya tenemos quién va a ser nuestra y. ¿Sí? ¿Se ve? Nuestra y, como eso nos cancela, no nos quedaría menos el logaritmo natural del valor absoluto de la secante del logaritmo natural de x más la tangente del logaritmo natural de x, esto multiplicado por el coseno del logaritmo natural de x. Por el coseno del logaritmo natural de x. Y por último, escribimos la solución general. La solución general sería y igual a y sub c más y sub c. ¿Quién era y sub c? Era c sub 1 por el coseno del logaritmo natural de x más c sub 2 por el seno del logaritmo natural de x menos, lo voy a poner acá, menos el logaritmo natural de x del valor absoluto de la secante del logaritmo natural de x más la tangente del logaritmo natural de x por el coseno del logaritmo natural de x. Esa sería nuestra respuesta. ¿Se comprende el problema? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, compañeros? ¿Está claro el problema? Sí. Sí. Ok.
Vamos a hacer otro problema. Resolver copiar Luis para que vea bien. Observen este problema. Se parece a los de Cochioilo. ¿Cuál es la diferencia, compañeros? ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá? Que tenemos hasta tercer orden. Primero, tercer orden. Segundo, que acá para que fuera totalmente coche sería X al Cubo. cubo, ¿sí? Entonces, para trabajar estos problemas, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Observen acá, ¿sí? Y antes de hacerlo, ¿sí? Podemos hablar esto en términos generales, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá la enésima potencia, observen esta expresión es lineal, por supuesto. De la enésima derivada, ¿sí? Más, vamos a poner acá AX más P por Y'. Bueno, acá le faltaría unos coeficientes, bueno, dejémoslo así para mí. Puede llevar más expresiones, ¿sí? Más que igual a que. Observen, este tipo de ecuación, ¿sí? Es similar a este, ¿sí? Los coeficientes, ¿sí? No son X, pero son prácticamente expresiones lineales en términos de X. Entonces, para poder trabajar estos problemas, hay que hacer un cambio de ¿qué? ¿Cambio de qué? ¿Compañeros? Cambio de variables. ¿Sí? U sería igual a que a X más que más P. Entonces, esta expresión en qué se convertiría? En U a la que, compañeros, Al cubo. A la N. a la N, sí. Esta Y ya no estaría dependiendo de X, sino que estaría dependiendo de ¿quién? De U. Y al final la U depende de ¿quién? De X, ¿sí? Por la regla de la cadena, ¿sí? Observen acá. Prácticamente es una expresión equivalente a la de Cauchy. Si yo expreso esa ecuación de esa manera, yo tendría que, ¿qué tendríamos ahí? ¿Cuál sería la solución entonces? Tendría la forma Y igual a U a la que. ¿Compañeros? U a la que. A la M, sí, de acuerdo a lo de Cauchy. De tal manera que cuando ustedes comiencen a derivar, ¿a qué sería igual esto, compañeros? ¿Quién es la derivada de esto? M M por igual. U a la M. Menos 1. M por U a la que. A la M menos 1. A la M menos 1. ¿Qué más? ¿Qué más? De U de X. Ajá.
¿Sí o no? Sí. O sea, por la derivada de esto que tenemos acá. Esta derivada, sí. ¿Quién sería esta derivada en el problema? ¿Cuánto nos daría, compañeros? Vamos a ver. ¿Sí? Esto nos daría que Entonces, ¿cómo nos quedaría esa expresión? ¿Sí? Vamos a ver cómo nos queda. Sería equivalente a qué? ¿A qué? ¿Por qué? A por M. Por M, Menos. por U, a la M menos qué. Menos 1, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Porque esta derivada es una constante, ¿sí o no? ¿Quién sería la segunda derivada? M por M menos 1, ¿sí? Por U a la M menos 2, multiplicado por qué? ¿Compañeros? ¿Multiplicado por cuánto? ¿Cuánto nos daría? Vamos a ver. Cuando ustedes deriven esto, ¿qué les va a dar? ¿Qué falta aquí, compañeros? La A. ¿U qué? ¿U prima, sí o no? ¿Pero quién es U prima? ¿Quién es U prima? La Entonces, ¿cuánto sería acá? Bueno, aquí le falta colocar el A que teníamos allá. Entonces, aquí sería A que. Aquí tengo una A y aquí tengo otra A, es A que. Cuadrado de cuadrado. M menos 1, sí, por U a la M menos 2. Y así sucesivamente podemos seguir trabajando en problemas. Recordando que al final hay que regresar a la variable de original. Entonces acá, recuerden que U, como U es igual a AX más B, entonces cuando ustedes deriven acá, no olviden que esto tiene que llevar la regla de la cadena. ¿Sí? M veces Q a la M menos 1 por la derivada de U. Con respecto a X, por supuesto. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a trabajar este modelo que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Compañeros? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Vamos. Díganme acá quién va a ser mi U en este problema. 2X más 3. U va a ser igual a 2X más 3. Si yo hago ese cambio de variable en esta ecuación, ¿qué me va a quedar? U al cubo por la tercera derivada de y más U cuadrado por y mi prima menos U por y prima más 2y igual 0. ¿Cuál es mi solución? Bueno, mi solución es y igual a U a la m, ¿sí? Recordando que U es igual a 2x más 3. Veamos. ¿Quién es la primera derivada, compañeros? M U a la M menos 1. M por U a la M menos 1. Por U prima.
¿Por cuánto? 2. Por 2. O sea que Y' será igual a 2m por u a la m menos 1, ¿sí? Veamos, ¿quién es la segunda derivada? Evidente, 2m multiplicado por ¿qué? M menos 1. M menos 1 por u elevado a la ¿qué? A la M A la menos m menos 2. M menos 2 multiplicado por la derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? 2. 2. Entonces, ya escribiéndolo esto sería 4m factor de m menos 1 por u a la m menos 2. Tercera derivada, 4m por m menos 1 por ¿cuánto? Por m menos 2. Por m menos 2 multiplicado por u a la m menos 3 por ¿cuánto? Por la derivada de u por otro 2. Sería 8m por m menos 1 por m menos 2 por u a la m menos 3. ¿Se ven? Aquí tengo la tercera derivada. Aquí tengo la segunda derivada. Y por acá teníamos la primera derivada y obviamente la función. Todas esas expresiones las voy a sustituir en ecuación diferencial. Las voy a sustituir en esta expresión. Sería u al cubo multiplicado por la tercera derivada, ¿sí? Hagan este producto ahí, por favor. Sería 8, vamos a ver, 8m cubo, ¿no? Porque sería m cubo, ¿sí? Aquí sería menos 3 por 8. ¿Me corrigen si me equivoco, por favor? Menos 3 por 8, a ver, 24 m cuadrado, ¿sí? A ver, permítanme, si aquí es 3, ¿no? Al sumar estos dos números da menos 3 por 8, menos 24. Ahora acá, multiplicado, menos 1 por menos 2, es 2, más 8, 16 m factor de u a la m menos 3. Vean si les dio eso. Sí, eso da. Va. Ahora dice acá, estoy acá, estoy sustituyendo en esta ecuación. ¿Sí? Más u cuadrado, vamos a ver. U cuadrado. Aquí está la segunda derivada. ¿Sí? Apliquemos propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? 4m cuadrado. Menos 4m. Menos 4m, ¿sí? Por u a la m menos 2. Dice acá luego menos u por la primera derivada, ¿sí? Menos u por la primera derivada. La primera derivada da 2m u a la m menos 1, ¿sí? Es 2m por u a la m menos 1, ¿sí? Y por último dice más 2 veces y. Más 2 veces y. Pero y es u a la m. Esto va a ser igual a ¿qué? A 0, ¿sí?
Multiplicando un cubo con u a la m menos 3 nos da u a la m. U cuadrado por u a la m menos 2 nos da u a la m. U por u a la m menos 1 nos da u a la m. Y si esa u a la m la sacamos de factor común, nos daría u a la m. ¿Factor de quién? Ayúdenme. De esta expresión. 8 m cubo menos 24 m cuadrado más 16m. Y luego acá, continuando acá, sería 4m cuadrado más 4m cuadrado menos 4m. Continuamos acá, menos 2m. Vean si no me he equivocado, menos 2m más 2. Sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Entonces tenemos esa cosa. Pues sabemos que u a la m tiene que ser diferente de 0 porque no estamos haciendo nada. Eso implica que toda esta otra expresión tiene que ser 0. ¿Sí? 8m cubo menos 24. Simplifiquemos acá, ¿no? Aprovechemos que tenemos esto. ¿Cuánto nos da? Menos 20, ¿qué? Menos 20m cuadrado. ¿Cuántas m serían? Más 10m, ¿no? Sí. Más 2 igual que 0. Esa expresión, ese polinomio, sí, podemos hacerlo más pequeño. ¿Cuánto nos da si lo hacemos más pequeños? Dividiéndolo por ¿cuánto? 2. Entonces, ¿qué sería? Dividiendo por 2. Acá nos quedaría 4m cubo menos 10m cuadrado más 5m más 1 igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esa expresión, compañeros? División sintética. División sintética, ¿no? 4 menos 10, 5 y 1. ¿Sí? ¿Cuáles son las supuestas raíces? Si no me equivoco, son menos un cuarto y un cuarto. Ajá, pero las primeras, ¿cuáles son? Las de este número, ¿sí? Más o menos, ¿qué? Más o menos 1. Más o menos, ¿un Medio. qué? 4. ¿Un medio? Más o menos, ¿un qué? Un cuarto. Ah, porque este número, los divisores de estos van en el denominador de estos. ¿Sí? ¿Quién divide ese número? El 1, ¿no? Pero 1 entre 1 es 1, ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? ¿Quién más divide el 4? El 2. 1 entre 2, entonces más o menos un medio. ¿Quién más divide el 4? El mismo. 1 entre ¿qué? 4. Entonces vamos a probar. ¿Con quién probamos, compañeros? Probemos con el 1. Este número que está acá lo desplazamos hasta esta posición y decimos 4 por 1, 4, ¿no? ¿Cuánto da esta operación? ¿Compañeros? Menos Acá, 6. Menos 6. Ajá, y aquí sumamos o restamos de acuerdo a los signos. ¿Sí? Entonces sería ¿cuánto? Menos 6. Menos 6 por 1, menos 6, acá da que menos 1, y aquí tenemos el valor de qué? De 0. Por lo tanto, ya tenemos una raíz. Esto que nos ha quedado acá, si este era un polinomio de grado 3, acá tengo una raíz. Una raíz de ellos es 1. ¿Sí? Y esta expresión que nos queda acá, ¿sí?
son los coeficientes de un polinomio, ya no de grado 3, sino que de grado ¿qué? 2. 2. 2, porque ya le hemos encontrado una raíz, entonces sería 4 m cuadrado menos 6m menos 1 igual a 0. Y para esto, si se puede factorizar, se factoriza, y si no, utilizamos la fórmula general. Vamos a ver. ¿Quién es m en la fórmula general? Sería menos b, que sería menos 6. Menos 6, más o menos La raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería menos b al cuadrado. el cuadrado de menos 6, ¿no? ¿Sí? Sí. Por 4 veces el valor de A por el valor de C. Sobre 2 veces que el valor de A. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces tenemos acá lo siguiente. M sería igual a decir 6 más o menos, vean cuánto me da dentro de la raíz, por favor. 36 menos. 32. Ajá. 36 más 16, ¿no? Porque menos por menos me da más. ¿Cuánto nos da dentro de la raíz entonces? 40 y cuánto me decían? 52, ¿no? 52. No sé si en 52 se puede escribir como sacándole algo ahí, vamos a ver. Mitad, ¿cuánto? ¿Está bien ahí? Mitad. Vean si está bueno eso, por favor. Mitad de 52 es 26, ¿no? Mitad de 26 es ¿qué? 13. 13 es un número primo, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir. ¿De qué manera puedo escribir esto? Como 2. 2 raíz de 13. Ya extrayéndolo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces la primera raíz sería que 6 menos 2 raíz de 13 sobre 8. ¿Sí? ¿Podemos expresar esto más simplificado, sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo sería si simplificamos esa expresión? 3 menos raíz de 13 sobre 4. 3 menos raíz de 13 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? La segunda raíz sería 6 más 2 raíz de 13 sobre 8. Y haciendo el mismo trabajo sería 3 más raíz de 13 sobre 4. Bueno, esta sería la segunda solución, la segunda raíz, y esta sería la tercera raíz, porque ya teníamos una, ¿no? Observen, ya teníamos una, ¿sí? Entonces aquí tenemos la segunda y la tercera, ¿sí? Observen que esto no es un número complejo, ¿no? Tampoco es un número fraccionario, sino que como esto es un número irracional, ¿sí? Pues esto lo único que podemos hacer es expresarlo de esta forma, o otro sería utilizar una aproximación, ¿sí? Pero como estamos trabajando con valores exactos, pues hay que dejarlo indicado, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿y cuál fue entonces la
la primera solución, compañeros? X a la 1 sería X. En este caso sería que Sí. ¿sí o no? ¿Quién es la segunda solución? U elevado a la 3 menos raíz de 13 sobre 4. Correcto, sí. ¿Y quién sería nuestra tercera solución? U elevado a la 3 más raíz de 13 sobre 4. 3 más raíz de 13 sobre 4. Pero esas soluciones están en términos de la variable que, y hay que expresarlas en términos de la variable original. Entonces, ¿cuánto sería esto de acá? ¿Quién era U? ¿Alguien podría recordar quién era U? Era 2x más 3, si no más recuerdo, ¿no? Sí. X más 3, Y2 sería igual a 2x más 3 elevado a 3 menos raíz de 13 sobre 4, y y sub 3 sería igual a 2x más 3 elevado a la 3 más raíz de 13 sobre 4. ¿Sí? ¿Quién sería la solución general? Vamos a ver. Y igual a C sub 1. Vamos a ver, C sub 1 por 2x más 3. más 3 C sub más 2. ¿qué? C sub 2 por 2x más 3 elevado a la ¿qué? A la 3 menos raíz de 13 sobre 4, ¿sí? Más un C sub 3 multiplicado por 2x más 3 elevado a la 3 más raíz de 13 sobre 4. Revisen ahí, por favor. No sé si se comprende ahí el problema. Sí, licenciado. Entonces, siempre que tengan una expresión en donde no aparece X, pero aparece una expresión lineal, hagan un cambio de variable al inicio, ¿sí? Y luego trabajen en esa nueva variable, ¿sí? Recordando que como esa variable es una función que está expresada en forma lineal en términos de X, pues hay que utilizar la regla de la cadena, ¿sí? Si no, pues no nos va a dar, ¿sí? Pero qué fácil el problema. Y acá no nos preocupemos si no nos da un número fraccionario o un número entero, ¿sí? Pues este número no tiene raíz exacta, entonces lo dejamos indicado, ¿sí? Pero lo hemos dejado indicado, ¿sí? No nos vamos a preocupar porque nos dé una fracción o nos dé un entero, no, eso no siempre sucede, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas. Pero ven, aquí tengo otra ecuación. Ya cada uno que les queda a ustedes practicarse. ¿Qué van a necesitar a la hora del examen? Bueno, poder factorizarse. Por ejemplo, creo que en el material está, o si no pueden ver, cómo se
factorizan expresiones cuadráticas utilizando el aspa doble o tijera doble. ¿Sí? Sería recomendable que buscaran en internet, ¿sí?, lo que es el aspa doble, ¿sí?, que es un método para factorizar expresiones de polinomios de cuarto grado. ¿Sí? Aspa doble, o también le llaman tijera doble, ¿sí?, pero en internet aparece más como aspa doble. ¿Sí? Ahí pueden ver videos. ¿Sí? Entonces yo tengo acá un problema, ¿sí? Por supuesto que este no llega a tal grado. ¿Sí? 9x cuadrado más 3x más y igual. ¿Sí? Vamos a trabajar, me van a ir ayudando con los productos para que vayamos avanzando. ¿Sí? Este es un cochino. ¿Sí? El exponente de la variable igual al orden de la derivada que aparece. ¿Sí? Entonces, tenemos acá, como es de Cauchy, la forma de la solución es y igual a x a la n. ¿Cuántas derivadas tengo que obtener acá, compañeros? 4. 4. ¿Sí? Entonces, vamos, comencemos. Primera derivada, ¿sí? Segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada, si la puedo ya multiplicar para tenerla más fácil. ¿Estamos de acuerdo? La segunda derivada. ¿Sí? Vamos a la tercera derivada. ¿Sí? Hagan ahí el producto y me lo dan. Terminen acá, hagan este producto y me dan ese producto. Bueno, llevaría m cubo, ¿no? Menos 3m cuadrado llevaría también más. Vean ahí. Más 2. Vean si está bien ahí esto, por favor. Sí, licenciado, está bien. Está bien, ¿no? Hoy vamos con la cuarta derivada. Sería esta expresión multiplicada, perdón, acá está malo esto, ¿no? Esto es al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces aquí sería por x a la m menos que, perdón, sería factor de m menos 3 por x a la m menos que. Menos 4. Hagamos el producto ahí entonces, ¿no? Va a llevar un m cuarta, lo que le lleva. ¿Qué más llevo? Menos m cubo. Menos 6 m cubo. ¿Qué más? Más 11 cuadrado. Más 11 M cuadrado. m cuadrado. ¿Sí?
Vamos a ver qué más. Menos 6m. Menos 6m. ¿Así? Sí, así me queda. Va. ¿Dónde vamos a sustituir? Pues vamos a sustituir en la ecuación diferencial, en esta expresión. Vamos a sustituir ahí. Sería x a la cuarta, ¿no? Multiplicado por todo esto, ¿no? Más 6x cubo multiplicada por la tercera derivada. Aquí tenemos la tercera derivada, ¿sí? Luego dice más 9x cuadrado multiplicada por la segunda derivada, ¿sí? Vamos a ver. Más 3x multiplicada por la primera derivada, ¿sí? Más la función y, que es x a la y. Todo eso es igual a 0, ¿sí? Sacamos factor común x a la cuarta, x a la m, perdón. Y esto nos quedaría m cuarta, ¿sí? Menos 6m cubo más 11m cuadrado menos 6m, ¿sí? Y acá este 6 lo voy a ir multiplicando acá, ¿sí? Sería más 6m cubo menos 18m cuadrado más 12m, ¿sí? Continuamos acá, ¿sí? Más 9m cuadrado menos 9m menos 9m más 3m más 1 igual 0, ¿sí? Simplifiquemos. Quedaría m cuarta, ¿no? Vamos a ver, acá tengo un cubo, acá está otro cubo. ¿Qué sucede con los cubos, compañeros? Se cancelan, ¿no? Cuadrado, aquí está un m cuadrado 11, acá está menos 18 y aquí está un 9. ¿Cuánto nos da eso? 11 más 9, 20, menos 18, 2. 2m cuadrado, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos ahí? Las m, ¿sí? ¿Observen? Menos 6m más 12m menos 9m más 3m. ¿Cuánto nos da eso? Menos 6 más 12 es 6, ¿sí? 6 más 3, 9 menos 9, ¿qué? 0, ¿sí? Y solo nos quedaría esta expresión. ¿Observen? Al factorizar esta expresión, ¿qué nos queda? Esto es un trinomio cuadrado que perfecto, ¿sí? Quedaría m cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0, ¿sí?
quiere decir que m cuadrado más 1 es igual a 0. Por lo tanto, m es igual a más o menos pi. De multiplicidad, ¿qué, compañeros? ¿Cuál es la multiplicidad? ¿Cuántas veces se repite la raíz? 4. ¿Se observa que se repite 2 veces, sí o no? Va. Entonces nuestro alfa acá va a ser ¿qué? 0 y nuestro beta va a ser 1, ¿sí? ¿Quién es la primera solución, compañeros, del conjunto fundamental? ¿Es coseno de quién? Ajá, correcto, ¿sí? ¿Quién es la segunda solución? Seno de logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Quién es la tercera solución? Porque como es de cuarto orden, pues tienen que tener 4 funciones. ¿Cuál es la otra? ¿Qué es lo que agregábamos cuando había una raíz repetida, compañeros? Correcto, sí, logaritmo natural. Entonces sería logaritmo natural de x por el coseno del logaritmo natural de x. Y la cuarta solución sería logaritmo natural de x por el seno del logaritmo natural de x. ¿Qué es lo que hace falta entonces? ¿Qué es lo que hace falta? Escribir esto como una combinación lineal de las soluciones o del conjunto fundamental. Eso es lo que hace falta, ¿sí? Escribir todas esas expresiones, ¿sí? ¿Se comprende, compañeros? ¿Preguntas? C1 por el coseno del logaritmo natural de x más C2 por el seno del logaritmo natural de x más C3 por el logaritmo natural de x por el coseno del logaritmo natural de x más C4 por logaritmo natural de x por el seno del logaritmo natural de x. Esa sería la solución del problema. ¿Hay preguntas?